noches. Este es el programa 101 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4 Cabletel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También un reconocimiento, un agradecimiento muy especial para las empresas que hacen posible que podamos emitir este programa y también a los televidentes que nos hacen llegar sus voces de aliento para poder a este programa. Bueno, el 30 de octubre se recuerda en Argentina, o se recordó, el Día de la Recuperación de la Democracia de 1983. Bueno, en realidad, si esto no solamente un día, sino siempre se recuerda entonces la recuperación de la democracia. La Argentina ha tenido, durante su historia, muchas interrupciones a los gobiernos democráticos, muchas, y largas también. Las fuerzas militares tomaban el poder desalojando a quien había sido elegido presidente por el voto popular. Al fallecer el general Perón, que era el presidente de la nación, tomó el poder la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien era también su esposa. Recuerdo que alguien que estuvo en una asamblea allí, que cuando se estaba por elegir, cuando Perón estaba por elegir su vicepresidente, él quería elegirlo, comentaron, a Balbín, pero alguien dijo Perón, entonces quedó la fórmula Perón-Perón, es decir, Juan Domingo y su esposa. Al fallecer entonces Perón, quedó María Estela Martínez de Perón. Y eran épocas muy difíciles, complicadas, porque estaban en acción guerrilleros, montoneros del ERP, se ponían bombas, se hacían atentados, y esto no solamente era en Argentina, sino en los países acá de Sudamérica. Las guerrillas o los guerrilleros estaban conectados entre ellos. Bueno, esto originó que los militares tomaran el poder. Esto también ocurrió en otros países, reitero, de Sudamérica, de esta parte del continente. Estuvieron varios años, muchos años, los militares, hubo represión a la guerrilla, guerra con la guerrilla. En Tucumán se desarrollaron combates en los montes tucumanos y
se produce un hecho, que esto lo relató el coronel Meave, quien, héroe de Malvinas, dijo que había que recuperar, yo también lo había comentado, había que recuperar las Malvinas, las Islas Malvinas, porque se estaban por cumplir 130 años, ese año se cumplían 130 años de la ocupación inglesa. Y de acuerdo a las disposiciones internacionales, un país que ocupa 130 años o más un territorio, ya eso le pertenece, le queda legalmente dueño de ese territorio. Por lo tanto, había que recuperar las Islas Malvinas. Por lo menos plantar la bandera, decir que acá que reivindicar nuestros derechos, pero en el terreno, no solamente en los papeles, en las protestas internacionales, sino que había que ir al terreno a recuperar las islas. El presidente del país era el general Galtieri, una persona alcohólica. Mis padres, y yo también obviamente, vivíamos en la calle, en Rosario, en la calle 3 de Febrero, 58, al lado del Parque Urquiza. Ahí se iba al parque una cuadra así y se veía el río Paraná, sobre la costa del río Paraná. También estaba muy cerca el Monumento a la Bandera, en el barrio Martín, y frente a nuestra casa vivía una familia que tenía un chico, un joven, que estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Y él esto lo hacía en el segundo cuerpo de ejército, que Galtieri era el comandante del segundo cuerpo de ejército, y este joven contaba que muchas veces lo tenían que traer alzado porque estaba totalmente beodo. Bueno, este fue el presidente argentino que encabezó entonces esta recuperación de las Islas Malvinas. Allí mataron al infante de marina, capitán Giachino. Yo conocí a su esposa cuando hicimos la caravana malvinera que salió de acá y bueno, de todo el país. Y ahí lo mataron, murió desangrado, porque los marinos, los infantes, desembarcaron y se apoderaron entonces del batallón ahí inglés que estaba, y le pegaron un tiro y no lo pudieron rescatar al capitán porque había orden de no tirar, de no matar ni un británico. Y si alguien iba a rescatarlo, a este capitán que había caído ahí, iba a recibir el fuego de los británicos, y había que repeler el fuego. Se iba a haber un combate y se iban a morir, iban a tener que matar también a algunos británicos. Entonces lo dejaron ahí y finalmente falleció desangrado. Bueno, cuento todo esto porque la Argentina recuperó las Malvinas, y en un principio lo que se tenía que hacer era plantar bandera, decir, bueno, este es nuestro territorio y acá negociamos. Venían con los ingleses, podían, bueno, haber negociado, no sé, 2 banderas, o directamente retirarse los argentinos, porque ya habíamos ocupado el territorio y de ahí roto la prescripción. Se hizo la bandera argentina y todo lo demás. Pero Galtieri, que anunció esto de la recuperación de las Malvinas ante una inmensa multitud, se envalentonó. Seguramente que también el alcohol lo puso más eufórico,
y decidió permanecer en las islas, que no regrese el ejército, no negociar, a pesar de que había el cardenal Zamoré y una cantidad de gente, el el canciller norteamericano, todos querían de alguna manera hacerle entender que una guerra no le convenía para nada en Argentina, porque Inglaterra era una potencia, hoy sigue siendo una potencia mundial, y además estaban los otros países que lo apoyaban. Pero no quiso retirarse, hubo la guerra de Malvinas, bueno, tuvimos que rendirnos, a pesar que nuestros aviadores y nuestro ejército le hicieron un gran daño, fundamentalmente los aviadores a la flota inglesa, que se fue, como decimos en el campo, la hilacha quedó, porque unos cuantos barcos le hundieron, pero entonces los militares perdieron la guerra, y ante la presión del pueblo y demás, y que habían dicho precisamente Galtieri que las urnas estaban bien guardadas, tuvieron que sacarlas y llamar a elecciones. Y los dos partidos, peronista y radical, competían. El favorito, de acuerdo a lo que se decía entonces, era Ítalo Luder, quien era una personalidad jurídica, y Raúl Alfonsín, radical. Ítalo Luder, peronista. Y decían de que Luder tenía la posibilidad de ganar estas elecciones. Y hace ya muy cerca de las elecciones, hace una concentración, y bueno, Alfonsín también, donde dan discursos y demás. Bueno, reitero, Luder hace una concentración multitudinaria, y un gremialista no tiene la mejor idea, Casildo Herrera, que quemar un ataúd. Es decir, el significado era que estaba quemando al adversario, que lo estaba quemando al candidato, a Raúl Alfonsín. Y este acto tan irreflexivo, vandálico, hizo que, por lo menos así decían los analistas, que Ítalo Luder perdiera las elecciones y gana Raúl Alfonsín. Lo que ocurre que Alfonsín recibe una economía muy complicada. Durante la época del gobierno militar, Martínez de Hoz establece la tablita cambiaria y subvalúa el dólar. Ahora vemos que el dólar, no sé, está a 1.000 pesos, algo así. Bueno, hay varios dólares, pero los dólares están muy altos, y decimos, se publica, qué mal parece que esto se publique, y se dice que es muy perjudicial para el país porque origina inflación y demás. Lo que pasa es que es mucho más perjudicial el dólar subvaluado que el dólar muy valuado. Y Alfonsín recibió un dólar subvaluado. Nosotros nos íbamos a Uruguayana, había colas y colas para comprar cosas, por ejemplo, televisores. Recuerdo un hecho anecdótico, que estaban haciendo la cola en el puente, todo el puente era gente a pie con un televisor, estaban comprando del otro lado, y a alguien se le cayó el televisor en el río. La gente aprovechaba para ir a Estados Unidos u otros países. Nosotros fuimos con mi mujer y mis hijos a Estados Unidos, bueno, estuvimos ahí, y veíamos cantidad de argentinos que estaban, gente que no eran de recursos, de muchos recursos, sino gente con un empleo, y ellos compraban y decían, pero esto está muy barato. En vez de uno compraban dos. Ese es el famoso dame dos. Al punto que cuando estábamos regresando, había una cantidad de gente que, para subir al avión,
y los aviones se cargan de atrás hacia adelante. Ese avión tenía para 400 personas, entonces no interesa quién llega primero, sino lo van llamando por número de asientos. Es decir, del 400 al 360 suben 40 personas. Del 360 al 320, bueno, van subiendo así de a 40. Y había gente porteño que protestaban porque decían que ellos habían llegado primero y por qué cargaban primero a los otros. Es decir, me refiero a esto, que eran personas que nunca habían tenido la experiencia de viajar en avión y entonces no sabía cómo era el tema. Y uno de ellos me dijo, yo compré de todo porque esto hay que aprovechar, porque en el país de los capos, porque Estados Unidos es la mayor potencia del mundo, sus habitantes tienen un gran poder adquisitivo, nosotros, dice, en el país de los capos, donde está la gente con mayor poder adquisitivo, somos ahora los capos, porque el dólar era muy barato. Todo esto lo cuento para ver, o para reflejar, para expresar cómo recibió la economía Alfonsín. No podía sincerar el dólar, que estaba con esta tablita cambiaria que lo iban devaluando muy de a poquito. Tenía que haberlo llevado no sé a qué precio y esto iba a originar una cantidad de problemas. Bueno, habrán ellos evaluado que no convenía. Y así entonces la economía, en manos del primer presidente de la democracia, se fue degradando. Se originó primero un golpe inflacionario, después aumentó cada vez más. Alfonsín cuando él fue presidente, juzgó a las juntas, tanto militares y a las cúpulas guerrilleras, los condenó, pero el problema era la economía. Cómo sincerar el dólar, y se sinceró solo, y se originó una hiperinflación. Realmente la gente, a las 10 de la mañana algo valía una cosa, a las 11 valía otra, y así se fue deteriorando y mucho su gobierno, el primer gobierno de la democracia, y también aparecieron huelga y más huelga, 13 paros generales le hicieron. Entonces no tuvo más alternativa. Después él dijo que se arrepintió de eso, de haber llamado a elecciones anticipadas y haber entregado el gobierno anticipadamente. No eran 4 años en ese entonces, sino que eran 6 años. Y Alfonsín, el primer presidente democrático, no pudo sostenerse en el poder por algunas de las circunstancias, fundamentalmente por la parte económica, que yo estoy un poco tratando de relatar, de reflejar. Bueno, ahí está entonces el Raúl querido, el pueblo está contigo, pero evidentemente tuvo que entregar, después de hacer un pacto con Menem para reformar la Constitución a pedir de Menem. No terminó bien su gobierno, pero es recordado, muy valorado, muy querido, Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democracia. Ahora voy a ir al tema alquileres. Los comerciantes, los pequeños comerciantes, manifiestan que están muy alto el precio de los alquileres, que eso hace que irrentable, poco rentable su negocio, y que ellos lo primero que hacen es juntar el dinero para pagar el alquiler. Recordamos que años antes los negocios de Mercedes, casi todos eran propietarios de sus negocios. No debían o no necesitaban pagar alquiler. Y había muchos negocios, pero no tantos como ahora.
porque hay que recordar también de que la ropa, mucha de ella, era confeccionada acá en Mercedes. Las modistas, muchas modistas, en algún momento vamos a hablar sobre ellas y mencionarlas. Bueno, en las que estaban acá había sastre también, el padre del doctor Crudel era uno de ellos, y entonces la gente mandaba a confeccionar la ropa. Ahora se las compra en los comercios. Y bueno, y los comercios, y que hay una gran variedad de remeras, de sacos, de lo que sea, que ellos, los comercios, van a Buenos Aires, se surten y vienen entonces a venderlo acá. Y para vender esto necesitan obviamente un local. Y se fueron construyendo muchos locales en Mercedes, algunos de ellos desocupados ahora, y entonces el problema que hay es el precio del local, el precio del alquiler, a lo que hay que sumarle los impuestos comunales, provinciales, nacionales, y la luz, la energía eléctrica, el agua. Bueno, entonces esto es lo que están diciendo los comerciantes, que se está volviendo muy, muy complicado continuar en la tarea. Son pocos o cada vez menos los que están quedando con los locales abiertos. Bueno, ahora vamos a ir al tema artesanos. El próximo programa ya vamos a traer sobre manos mercedeñas. Hay manos correntinas y hay, ahora decía yo, ponerle un título a manos mercedeñas, es decir, los artesanos mercedeños que heredaron esto. Allí hay uno en la plaza que está con sus cosas vendiendo. Este es un arte que heredaron de sus ancestros. Ante la mayoría de las cosas había que elaborarlas, se tejían los ponchos, los sacos, los pulóveres, y ahora esto ha mermado. Entonces había muchísimos artesanos, mucha gente artesana que tenía una gran habilidad, y lo han heredado toda esta gente que está vendiendo sus productos. Apareció Manos Correntinas, también vendían en lo de Chacadorín, Cueros, ahora ya no están más, pero hay otros lugares donde se están vendiendo productos elaborados acá en la ciudad, en el campo, en los parajes mercedeños. Me parece que habría que buscar alguna forma que esta gente se instale en algún local y no esté allí en un banco de la plaza con sus productos, que son realmente muy, muy valiosos. Pero reitero, el próximo programa vamos a ver si le damos un poco de difusión a esto de manos mercedeñas. También en hierro hay unas personas que hacen cosas muy, muy lindas en hierro, y vamos a ir tratando de mostrar en cada programa. Fue el Día del Trabajador Rural. Qué importante esto del trabajador rural. Y yo involucro como trabajador rural tanto a los peones, a los menchos, se le dice mencho, a la gente que es mensual, y hay también el por día, el que trabaja por día, por algunos una semana o menos, según el trabajo, para bañar o para algún trabajo en especial, pero las estancias ya tienen su dotación de personal, que son los menchos. Pero no solamente el trabajador rural
es el empleado, sino también el patrón, porque la mayoría de los patrones, a no ser las grandes compañías y demás que ya tienen mayordomos, tienen personal técnico especial, la mayoría de los patrones también trabajan a la par de esos peones y son los que están en el establecimiento, los que obviamente dan las órdenes y demás. Entonces queríamos homenajear al trabajador rural. Antes el trabajador rural también había que involucrar los esquiladores, la gente que trabajaba con las ovejas y demás. Ahora todo esto se ha ido, al no haber casi las majadas, se han ido perdiendo, ya no hay más casi esquiladores o gente que sepa trabajar con las ovejas. Ahora se han incorporado las máquinas, tractores, cosechadoras, y demás, ¿no? También fertilizadoras. Y bueno, esto es todo un conglomerado de personas que trabajan en el campo. En algún momento íbamos a hablar sobre este tema de la gran cantidad de dinero que aporta el campo a las arcas nacionales, al punto que esta sequía ha hecho que el país pierda 25.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares, porque no se ha cosechado prácticamente nada. Ahora vamos a ir a don Chacho Gadea, un prócer que no está en el bronce, ni tampoco en los libros de historia. Su gran modestia no lo hubiera permitido. Es otro de los hombres que pertenecieron a la generación dorada, que dieron un fuerte impulso al desarrollo genuino de la ciudad de Mercedes Corrientes. Fue uno de los hombres que, a pesar de su modestia, de su hablar pausado y sin estridencias, vestido de bombachas y botas, andar cansino, mirada franca, mientras hablaba sin tapujos, sin ocultar la verdad, sin rodeos para disimular sus afirmaciones. Era un hombre de consulta. Le encontraba la vuelta a los problemas que le planteaban de una fuerte personalidad que no la exponía, solo brotaba de su proceder sin dobleces, austero, sin alardes, imbuido en el espíritu que le transmitían los inmensos campos que administraba y de uno que era propietario. Su personalidad, su forma de ser parecía surgir de aquella inmensa soledad desprejuiciada, incontaminada de las disputas cotidianas. Socio gerente de Ganadera Comercial, casa consignataria más importante del litoral en su época. Vendía más de 100.000 cabezas por año, único vendedor de la compañía Lievi de la Hacienda y otras importantes firmas ganaderas. Vendió los principales campos del litoral. Chacho era el alma mater, la persona que atraía a los clientes y, lo principal, los retenía como amigos, donde lo comercial pasaba a segundo plano. Gran jinete, amaba el campo y sus labores, era un peón más, realizaba las mismas tareas con igual destreza, marcaba un camino sin dar demasiadas órdenes, era un patrón y a la vez un peón, un hombre que en los rodeos, en los remates, su ausencia no pasaba desapercibida. Un vacío difícil, casi imposible de llenar. Faltaba don Chacho Gadea. Lo recordamos y destacamos su valor fundamentalmente como ser humano. Bueno, esto
Yo lo publiqué en una de mis páginas, también en uno de mis libros, y muchísima gente comentó, puso me gusta y demás, ¿no? Muchísima gente, una gran personalidad, don Chacho Gadea. Como dije, de la ganadera comercial. Bueno, antes de ir a la leyenda del surubí, vamos a ir a un chamamé. El chamamé 2 de noviembre, de Guillermo Loncho Insaurralde. Bueno, 2 de noviembre por Guillermo Loncho Insaurralde. La música de este programa la selecciona Omar Tunino Lugo y siempre tratamos de darle difusión en este programa a muchos de los autores, de los cantantes, de los conjuntos que, valga la redundancia, tienen menos difusión. Leyenda del surubí. Ignacio y Ramón eran vecinos y compadres. Sus ranchos estaban situados a escasa distancia y sus familias compartían una nueva amistad. Eran hombres de isla, conocían todos los secretos de la naturaleza y estaban compenetrados con el río y el paisaje. Daban importancia a los cambios de la luna, intuían las crecientes y las bajantes de las aguas, tejían las redes y tendían espinales. Eran sabios para los encarnes y, además, unían sus voces para discutir por el precio del pescado a los acopiadores. Los acercaba una amistad basada en el respeto mutuo y largos años de pequeñas dichas y frecuentes pesares.
Una mañana Ignacio estaba preparando su canoa cuando vio que algo extraño se aproximaba hacia la costa en un camalote que era arrastrado por las aguas. Intrigado, observó con atención y cuando la planta estuvo cerca comprobó que aquel objeto extraño que había despertado su atención no era otra cosa que un sombrero. Casi sin pensarlo, Ignacio se arrojó al río, nadando, llegó hasta la planta acuática y echó mano al sombrero. Retornó a la costa y lo examinó con detenimiento. Fue entonces cuando, con gran júbilo, comprobó que la base de la copa de aquel sombrero pajizo era de cuero de yaguareté. Se sintió feliz, pues desde niño había escuchado decir que el cuero del felino daba poder, fuerza y sagacidad a quien lo tuviera. Entonces corrió hasta el rancho a mostrar su tesoro. Mientras tanto, Ramón, que había oído las expresiones de admiración y los comentarios de todo, se acercó al rancho de su amigo para averiguar qué sucedía. Al ver el sombrero lo invadió una rara sensación. En vez de alegría sintió rabia. De pronto la envidia esparció en su espíritu, ahogándolo de amargura. Desde ese momento todo cambió. Ignacio se ufanaba con inocencia de su posesión y Ramón sentía un oscuro rencor. Se preguntaba por qué aquel día se había quedado en el rancho reparando una red. De no haberlo hecho, el sombrero ahora sería suyo. Esto le hacía pensar que él siempre tenía mala suerte. Su carácter se volvió huraño y largo silencio enmudecieron sus labios. En tanto un irracional deseo de venganza lo embargaba. En cierta oportunidad Ignacio le propuso navegar río arriba y acampar por 2 o 3 noches para cazar lobitos del río. Ramón se negó al principio, pero finalmente aceptó. Cargaron la canoa con provisiones, escopetas, facones, cuchillos especiales para cuerear a los animales. Tampoco olvidaron llevar una pértiga de caña tacuara para bordear los malezales costeros. Una vez que remontaron el río hasta encontrar el sitio adecuado, acamparon construyendo rápidamente un bendito y luego colocaron trampas. Esperaron un tiempo prudencial y por las noches fueron a verlas. El resultado fue óptimo para Ignacio, que había capturado 15 ejemplares. Estaba eufórico pensando en el dinero que obtendría por la venta de los cueros, que eran muy apreciados y que se pagaban 10 veces más que el de las nutrias. Sin embargo, Ramón no tuvo la misma suerte, solo capturó uno. El despecho le hizo pensar que la piel del yaguareté del sombrero de Ignacio convocaba fuerzas mágicas que beneficiaban a su poseedor. Ciego de ira, comenzó a beber y a provocar al amigo. Ignacio soportó callado los insultos, pero al recibir uno que lo lastimó en su honor, no pudo contenerse y se trabaron en dura lucha. Cayeron rondando por la barranca y en un momento dado Ramón abrió con su facón una profunda herida en el cuerpo de Ignacio. La sangre emergió como una catarata, pero ni siquiera esto lo tranquilizó. Su obsesión por arrebatarle el sombrero lo intentó, pero el otro lo tomó entre sus manos y lo apretó con esfuerzo sobrehumano antes de morir. Enloquecido, Ramón tiró con fuerza y logró quitárselo de entre las manos yertas, casi petrificadas. Mas al hacerlo, cayó al río abrazado al sombrero. Dios, para castigarlo, lo convirtió en un pez sin escama, el surubí.
Este tiene manchada la piel como la del cuero que provocó la tragedia. Y dicen que caza de noche para pasar desapercibido, ya que conserva la vergüenza por el injusto crimen que cometió aquella noche muy, muy lejana. Bueno, entonces esta es la leyenda del surubí. Ahora me voy a referir a la presión arterial, porque también en estos días fue el día de la presión arterial. Esto es algo que mucha gente tenemos, y muchas veces no le damos importancia porque no tiene un síntoma muy visible o que podamos sentirlo. La presión arterial es muy peligrosa, ya que origina enfermedades de todo tipo, en especial enfermedades neurológicas, y también afecta al corazón. En algún momento vamos a traer a alguien que nos explique un poco sobre, nos dé así las instrucciones sobre el tema de la presión arterial, que hay que controlarse. Hay que controlarse, hay ya aparatos que se compran, que están en las casas y de vez en cuando, y bueno, controlarse la presión, y si se ve que es una presión alta, ya concurrir realmente al especialista en este tipo de afecciones. Entonces, lo que estoy diciendo, alertando sobre la presión arterial, que es una enfermedad silenciosa, si se quiere, pero muy, muy perjudicial para la salud. Ahora vamos a ir a monólogo con el pasado, que voy leyendo programa a programa, y habíamos quedado en esto de que yo le comentaba que estábamos hablando con Peruca Sandoval, que me dicen que el ecologista trajo un oso, un trompudo viejo. Acá nunca hubo esos osos, patrón. Mi papá y mi abuelo, que eran cazadores, nunca encontraron uno. Si no, lo hubieran cazado, capaz. Es un oso hormiguero, le dije. Hormiguero. Acá ni no hay hormiga, patrón. Cuando crece el río se lleva todo. Bueno, usted también sabe eso. Alambrado, oveja y hasta vaca. Y si hay hormiga también. Se va a llevar a los viejos si se descuidan. Si hasta gente que suele llevar. El río no es fija. Cuando crece, bueno, usted también sabe eso. Saca las ovejas. Timothy Jacindalay, el brasilerito que fue también, se cansó su caballo. El agua venía y venía, tenía miedo de ahogarse el brasilero viejo. Y decía, ¡qué caballo desgraciado! Usted lo hizo subir a la canoa junto con las ovejas. Parecía un carnerito. A mi finadito hermano se lo llevó la creciente junto con su caballo, patrón. Cruzó a buscar un lote de animales que había quedado en los pagos. Le dijimos que no pase. Pero él no escuchaba. A nadie, era carpichosito. Cruzó los animales, pero a él y su caballo se lo llevó el río. Lo encontramos lejos, cerca de Chavarría. Usted no va a creer, patrón, que cuando nació mi hermano, al poquito tiempo nomás que empezó ya a hacer guricito, papá vio que era terrible, hermano. Niño casi loquito, digamos.
Entonces le llevó a una curandera que le haga un payé, que le ponga algo para que lo proteja. Y le puso bajo la piel. Le hicimos hacer el papá le hizo hacer de bronce un santito. Y le quedó ahí, tenía bajo la piel, para que lo proteja. Porque ya le digo, era terrible mal. Y le había dicho la curandera a papá que eso le iba a durar 20 años más o menos, que después de los 20 años tenía que hacer de nuevo otro, que tenía que buscar, si ella ya no estaba viva, que tenía que buscar otra que le haga otro payé, que le ponga otra, porque ese ya iba a perder su fuerza. Y fue nomás así, patrón. Mi hermano tenía 21 años cuando cruzó el río y se ahogó. Ya no tenía protección, patrón. Era cierto nomás lo que le dijo la mujer, la curandera. Y hay que hacerle caso a esa gente. No macané. Tienen un poder. Murió nomás. Sí, yo sabía de tu hermano, no sabía esa historia, pero sabía que había fallecido, que se había ahogado. Patrón, nuestros hijos ya se fueron casi todos. Nos queda solamente el más chico. Antes, nuestro padre nos mantenía. Mi abuelo mantuvo a mi padre, y mi padre me mantuvo bastante tiempo a mí. Ahora los que se fueron a trabajar a Buenos Aires nos mandan plata para que podamos vivir nosotros. Eso es raro, patrón, raro. ¿Por qué allá ganan más que nosotros? Acá nosotros estamos mal, patrón. Tengo 2 hijos en Buenos Aires. Uno en la capital. Ese tiene 5 hijos. Y otro en la provincia. Este catupa es ese toro retarjo, patrón. No preña, patrón. Le querían hacer un tratamiento. Yo le dije, no, haz un experimento con vos. Te van a caponar del todo, como el toro de Pilaca. Bueno, esta es otra, entonces, de la parte de monólogo con el pasado. Ahora vamos a ir, teníamos también el perro y el pato, una foto donde que fue muy visitada. Miren, un perro abrazado con un pato. Realmente cosas de la naturaleza, parecen cosas increíbles, pero realmente estos animales viviendo juntos, estando juntos, entonces se producen este tipo de cosas. Bueno, ahora voy a ir al relato Maquimó, un relato correntino. Un largo galpón en medio de una extensa llanura con paredes y techos construidos con material de hornero, barro y paja. Una división de adobe en el medio que hace 2 habitaciones unidas por una abertura que aparenta el marco de una puerta, unas ventanales al costado y un piso también de tierra. Este es el edificio de una escuela de campaña de las tantas que he conocido. A una legua más o menos un rancherío donde realizan el prodigio de vivir los familiares de los peones de las estancias vecinas, mal alimentados, atacados por toda clase de enfermedades, sin asistencia médica apropiada, sin alguien que los dirija, logran salvar solamente a los más fuertes.
Son gente fecunda estos campesinos y sus hijos acuden a las escuelas de campaña, donde aprenden las primeras letras y algo más. Allí 2 jóvenes maestras tratan de cumplir su doble cometido. Luego la soledad inmensa, inmensa soledad de las grandes extensiones de campo. Acá o allá se distingue una arboleda, donde está el casco de una estancia. Niños desnutridos, pobremente vestidos, son el alumnado de la escuela. Algunos vienen enancados en algún caballo viejo que el padre abandonó por inútil, otro a pie, casi todos descalzos. La vida los ha curtido y el andar sin calce, como llaman al calzado, se les antoja un hecho natural. Entre ellos está Maquimó. En realidad se llama Máximo, pero como todos no sabía expresarse correctamente. Dados sus pocos años, pronunciaba Maquimó. Y el nombre le quedó, era una criatura más entre tantas, que se salvaba del anonimato por ese apodo que lo singularizaba. Aquella mañana de invierno caía una llovizna persistente y se filtraba por las hendiduras de la deficiente edificación. Un frío cortante ponía chuchos en el cuerpo. Maquimó en el curso inferior con sus dedos aterizados trataba de dibujar algunos pilotes. Desde el aula próxima llegaba la voz de la señorita maestra que, cumpliendo con el programa de enseñanza impuesto por la superioridad, explicaba: nuestro país está dotado de magníficas tierras, verdadero regalo de Dios, que produce el mejor trigo, que le da buen pan, también que nuestros rebaños salen la excelente carne que vendemos al extranjero. Se nos ha llamado el granero del mundo y también el carnicero. Maquimó oía todo esto a través de un extraño mareo mientras trataba de hacer sus palotes. De pronto, deslizándose del cajón que le servía de asiento, cayó desmayado sobre el húmedo suelo. Cuando lograron reanimarlo, abrió despaciosamente los ojos y con voz muy queda, casi temerosa, alcanzó a decir: tengo hambre. Bueno, muy bien, este es entonces algo de relatos correntinos. Bueno, estamos ya finalizando este programa. Vamos a ir para el próximo programa. Todavía tenemos cómo llegó el caballo a América y Argentina, la campaña de Roca en el desierto, también tenemos un poco que ampliar todo esto, la trágica historia de la joven partisana, esto está un poco de moda, el chamamé. Entonces vamos al Gato Moro, por el grupo Irundí. Danza india de mi tierra con rumor a pajonales, son tus notas los baguales retosando en un tapé, y sos llanto de una guaina sosteniendo a su querido que cayera malherido. Por tu culpa, chamamé. Santa Tecla, un gauchito, escritor, poeta cautivador, respetado en el poblado, y comenta a los paisanos que era buen zapateador. En la rueda de peones tecleaba la verdolera, y además de buen patrón, se decía en la región, era gaucho, a la vera.
Usaba cinto de carpincho con 2 hebillas de oro, un facón de cabo de plata. Era Ernesto Esquercelaya, el mentao gato moro. Acordeón de Corrientes, César, Alcides, Baltasar, gran abrazo, Chamín. Gracias al grupo Drundug, gracias por compartir su arte, son unos muchachos espectaculares y gracias por llevar adelante el chamamé con el respeto y con el cariño que ustedes les ponen. Muchas gracias. El Gato Moro por el grupo Irundi. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos nuevamente en este canal con un programa de similares características, recordando que mañana miércoles, luego del informativo de este canal a partir de la hora 14, este programa va a ser reiterado y también lo vamos a cargar en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.